Hoy quiero comentarles acerca de los 6.000 años y el fin del mundo. Muchos han puesto fechas para el fin del mundo y uno de los argumentos es la teoría de que el mundo terminaría después de 6.000 años. Ahora, ¿en qué se basa esta teoría? Bueno, esta teoría dice que habrían 6.000 años de la historia de este mundo seguidos de 1.000 años de paz y descanso. Y esto se basa en que la semana de la creación fueron 6 días de trabajo, Dios creando, y el séptimo día lo reposó. Así que ellos comparan los 7 días de la creación con los 7.000 años que duraría la historia de este mundo, es decir, 6.000 años de la historia del mundo y seguido por 1.000 años de descanso. Si se conoce cuándo ocurrió entonces la creación del mundo, se sabría entonces cuándo sería el fin del mundo. Algunas de las civilizaciones antiguas también exponían teorías similares. Por ejemplo, los etruscos de Italia creían en que habrían 12.000 años asignados cada uno de estos 1.000 años a los 12 signos del zodiaco. Para ellos habrían 6.000 años de creación y después de estos 6.000 años de creación existirían 6.000 años que sería la vida de la raza humana. También los zoroastrianos en Persia creían que la historia del mundo era de 9.000 años, dividido en tres periodos de 3.000 años. Los dos primeros periodos de 3.000 años, los primeros 6.000 años, serían la historia de la humanidad, seguidos por un periodo de 3.000 años que serían de paz y seguridad en el mundo. Es decir, que ambos grupos creían en que la historia del hombre duraría 6.000 años. Los judíos que vivieron bajo el imperio persa recibieron muchas de las influencias de las tradiciones que tenían los persas y estas vinieron a formar parte también de las creencias judeo-apocalípticas. Algunos de estos escritos hablaban de periodos de 1.000 años y hablaban de este periodo que duraría 6.000 años también. El primero que podemos ver nosotros que trae esta teoría fue el escritor del segundo libro de Enoch, o como se conoce también como el Enoch eslavo, por el lenguaje en que tenemos la copia más reciente de este libro. Se cree que este escritor, que fue un judío helenista, es decir, un judío que tenía influencia de la cultura griega, escribió este libro en la primera mitad del siglo I, aunque no sabemos si anteriormente hayan existido otros escritos que trataban el mismo tema, pero este es el que tenemos nosotros hasta nuestros días, que nos ha llegado. El escritor de este libro trae esta teoría o presenta por primera vez esta teoría de que la semana de la creación es un símbolo de la historia de este mundo y que serían 6.000 años la duración del mundo seguido por 1.000 años de descanso. Existen otras literaturas judías que también, como el Talmud, que hablan acerca de este periodo de los 6.000 años de la historia de la humanidad. ¿Cómo esto llegó al cristianismo? Tenemos a la epístola de Bernabé. Bernabé, que no debe confundirse con el amigo y compañero de viaje del apóstol Pablo, fue un converso judío de este mismo nombre que escribió la epístola de Bernabé. Habla en esta epístola acerca del fin del transgresor y del juicio del impío después de los 6.000 años. Él pone el tiempo de la venida de Cristo después de los 6.000 años. Fue el primero en incorporar esta teoría en el cristianismo, según tenemos nosotros entendido. Ahora, también tenemos a Hipólito. Hipólito, que vivió entre el año 170 y 235 después de Cristo, fue alumno de Ireneo y fue el primero en traer la fecha de la venida de Cristo. Él fechó la encarnación de Cristo en el año 5500 de la creación del mundo. Estos cálculos fueron basados en la cronología de la Septuaginta, que es varios siglos más larga que la que aparecen en el texto hebreo. Entonces, él apuntó el tiempo de la creación, como lo habíamos comentado, 5.500 años antes de la encarnación de Cristo. Por tanto, si calculaban 500 años después para completar los 6.000 años de la historia de este mundo, nos traerían hasta el año 500 después de Cristo. Marcaría entonces la fecha, estaba marcando la fecha de la segunda venida de Cristo en el año 500. Como sabemos nosotros, obviamente, Cristo no vino por segunda vez en el año 500, es decir, que esta fecha que él había puesto fue incorrecta. Vemos que durante los primeros siglos existieron muchos cristianos que pusieron o que aceptaron esta teoría de los 6.000 años, a estos llamados padres de la iglesia, como Ireneo, Cipriano, Lactancio, Ambrosio, Jerónimo y Agustín.
siguieron esta teoría y algunos inclusive añadieron citas de texto para afirmar esta teoría. Más recientemente nosotros conocemos a Latimer, que era un reformador inglés por el año 1555, dijo que habían pasado desde su época 5552 años de la creación del mundo y que solamente quedaban poco más de 400 años. Esto nos traería hasta años recientes, serían cerca del año 2000 según había afirmado Latimer. Según la cronología del arzobispo inglés Jaime Ussher, que nos da una cronología más corta de la creación del mundo, él dice que la creación ocurrió en el año 4004 a.C. Si calculamos a partir de ese tiempo, nos traería que el año 6000 después de la creación sería el año 1997. Obviamente sabemos que Cristo no vino en el año 1997, por eso es que muchos siguieron poniendo fechas después de esto. Algunos dijeron que era el año 2000 que vendría Cristo, no vino. Algunos se aventuran a decir que sería el año 2031, 2034 o fechas similares, aduciendo de que la crucifixión de Cristo ocurrió 4000 años después de la creación y entonces serían 2000 años después de la crucifixión de Cristo. También existe otra cronología, la cronología judía, que da un periodo de creación más corto, que este periodo, según ellos, dice que la creación del mundo ocurrió en el año 3761 a.C. Por tanto, los 6000 años caerían en el año 2240. El problema con esta cronología, dando este periodo tan corto de la creación de 3760 años antes de Cristo, es que contradice también y no se permitiría caber los datos históricos que existen acerca del comienzo de las dinastías egipcias y sumerias, y también daría muy poco tiempo para el periodo prediluviano, solamente daría pocos siglos, que contradicen también las genealogías que aparecen en el libro de Génesis. ¿Dónde se basa esta teoría? ¿Qué fundamento tiene? No existe ningún texto en toda la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que diga que la duración de este mundo sería 6000 años. Por tanto, esta es una teoría no bíblica. Algunos dicen, bueno, ¿en qué textos podemos hacer para respaldar esta teoría? Por ejemplo, vamos a citar varios de estos textos que se usan para respaldar esta teoría y vamos a ver qué realmente quieren decir esos textos bíblicos. Muchos de ellos utilizan el texto de que un día sería como 1000 años. El texto nos dice también que 1000 años serían como un día. Es decir, que si un día, los 7 días de la creación representan a 7000 años, también podríamos decir que 7000 años representan a 7 días humanos para Dios. Este texto no quiere decir que nosotros debemos usar un día bíblico o usado en la creación para compararlo con 1000 años de la vida humana. Este texto simplemente nos quiere decir que Dios es eterno. Para Dios no existe ni pasado ni futuro, todas las cosas le son eternamente presentes para Él. Él no tiene necesidad de nuestro concepto limitado de tiempo. No podemos limitar a Dios ni con nuestras ideas según la cual las escalas de los días y los años medimos nosotros. Quiere decir que Dios es eterno y no está limitado por nuestro tiempo. Si tradujéramos el texto de otra forma diríamos, no ignoréis esto, que para Dios el tiempo no tiene la misma medida que tiene que para nosotros. Por eso es que dice el versículo siguiente que Dios no se tarda en venir, sino que espera que todos lleguen al arrepentimiento. El pensamiento de Pedro se originaba en la verdad que expresada en el Salmo 94, que dice que para Dios 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó. Noten ustedes que aquí también dice que y son como la vigilia de la noche. Es decir, que para Dios 1000 años pueden ser como un día y puede ser también como una hora. Nuevamente nos está diciendo que aquí que Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. Quizás se basen en la teoría del Hebreos capítulo 4, que habla acerca de que existe un descanso para el pueblo de Dios, pero si uno lee con detenimiento se está refiriendo al descanso en Cristo Jesús y no hay ninguna relación o comparación simbólica temporal diciendo que existirían grandes periodos de historia seguido por un periodo largo de descanso. Otra de los textos que utilizan para
esta teoría hablan acerca del capítulo 20 de Apocalipsis en la que se menciona un milenio en la que dice que los justos reinarían 1000 años con Cristo, seguido, noten ustedes, en el mismo libro de Apocalipsis lo menciona, con un periodo de eternidad. El hecho de que haya una pausa de un milenio en la cual reinarían y se juzgaría a los impíos durante este tiempo y después seguido de la eternidad, no quiere decir que el periodo que existió antes de los 1000 años fueron 6000 años. En ningún momento en la Biblia menciona esto, ni compara la historia de la humanidad con la semana de la creación. Básicamente esto es una teoría humana. Para ahondar más en esto, vemos que también Cristo dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre lo sabe. Muchos pueden decir, bueno, aquí menciona el día y la hora, pero no dice el año. Realmente este pasaje lo que quiere decir es que el momento o la fecha de la venida de Cristo no se sabe. No sabemos cuándo ha de venir. Hay otros pasajes en la Biblia que argumentan un poco más acerca de esto y también que dice, pero sabed esto, que si el padre de su familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, dice, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y en otros pasajes también nos menciona acerca de lo mismo, dice, vosotros también estad preparados porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Y muchos textos nos mencionan que vendrá como ladrón en la noche, a la hora más inesperada, de la forma más inesperada. Quiere decir que nadie sabe el momento o la fecha de la venida de Cristo, nadie lo va a saber. Pero sin embargo, habrán señales de los tiempos, señales que están dadas en las profecías que nos indican la cercanía de esto. Y la Biblia nos insta a que nosotros estemos preparados para ese tiempo. No importa la fecha, lo más importante es saber que estamos preparados para ese tiempo.